Juanita, saluda pues. Un saludo especial para todos, se encuentran muy bien, llenos de la gracia, la fuerza, el poder del amor, Dios. Muy bien, Juanita, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos, como decía mi pequeña Juanita. Espero se encuentren muy bien y llenos de la gracia de Dios. Antes de viajar a Jerusalén, Pablo, como cualquier joven de la comunidad judía, repartía su tiempo en 3 actividades. Número 1, el estudio en la sinagoga. Número 2, el taller familiar que tenían al interior de su hogar. Y número 3, el gimnasio. Él distribuía el tiempo en estas 3 actividades. El hecho de que en las cartas del apóstol San Pablo, él mencione en varias ocasiones deportes como el atletismo, el boxeo y la lucha, nos lleva a todos a la conclusión de que Pablo muy seguramente practicó todos estos deportes siendo muy joven. Tuvo una actividad deportiva muy intensa. Fue pues entonces la práctica de estos deportes lo que logró convertir en la etapa de la juventud al apóstol Pablo en un hombre muy atlético, un atleta que buscaba en todo momento romper récords y superar sus propias metas. En Tarso, ciudad de la cual es originario Pablo, había a orillas del río Cignó un enorme gimnasio. Ubicado pues en este lugar, era un gimnasio grande, espacioso, y a este sitio entonces iban los jóvenes para prepararse allí para competir en los Juegos Olímpicos. Entonces todos los días iban a este gimnasio para fortificar sus mentes y sus cuerpos. Se iban preparando de manera muy intensa, movidos por el espíritu olímpico. Los famosos Juegos Olímpicos se celebraban cada 4 años en la célebre ciudad de Olimpia desde el año 776 a.C. en honor al famoso dios Zeus de los griegos. En estos Juegos Olímpicos entonces, los jóvenes eran invadidos por este espíritu olímpico y eran invitados cada vez a subir más alto, a llegar más lejos y a ser más fuertes. 3 objetivos importantes se proponían estos jóvenes en los Juegos Olímpicos: llegar más lejos, subir más alto y ser más fuertes. Después del encuentro con Jesús que tuvo Pablo en aquel camino de Damasco, Pablo quedó invadido, ya no por este espíritu olímpico deportivo que tuvo él con los jóvenes de su época, sino que después del camino de Damasco, Pablo quedó invadido por el Espíritu Santo, que lo llevó a convertirse en uno de los mejores atletas que ha tenido el cristianismo en toda su historia. Y cuando digo la palabra atleta, me refiero a un atleta espiritual, a un trotamundos de Dios. Todo ocurrió a partir de ese momento en que Pablo quedó poseído, invadido por el espíritu no olímpico. Ese lo dejó atrás, sino por el Espíritu de Dios. Se convirtió en un verdadero atleta espiritual, atleta del cristianismo. Es más, el propio Pablo diría más tardíamente en Gálatas 4:6, él dice hermosamente: la prueba de que somos hijos de Dios es que el mismo Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que nos hace clamar Abba, Padre. Repito, Gálatas 4:6. Gálatas 4:6 dice: la prueba de que somos hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. El objetivo entonces de esta predicación, o el título de esta predicación, es: ¿somos verdaderamente hijos de Dios? Repito, el título de esta enseñanza es este: ¿somos verdaderamente hijos de Dios? Tenemos entonces como objetivo, a través de esta reflexión, hablar de la importancia de ser hijos de Dios, aquella diferencia entre ser criaturas y ser hijos de Dios, y también hablar un poco sobre las características principales que debe tener un hijo de Dios. Y es que este tema de ser hijos de Dios en ocasiones puede confundir a las personas.
Cuando vamos a celebrar un bautismo de un niño en una familia, generalmente se escucha decir la frase: ahora sí vas a comenzar a ser hijo de Dios. Y la pregunta que nos podemos hacer muchos es que estos niños, estos bebés, cuando nacen entonces no son hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios a partir del momento en que se bautizan. Entonces, ¿antes qué eran? Si no eran hijos de Dios, si no son hijos de Dios sino a partir del bautismo, entonces ¿antes qué eran? Es ahí donde tenemos que reflexionar en estos momentos. Tenemos que hablar entonces sobre el sentido de las palabras. Las palabras pueden tener un sentido estricto, un sentido formal, concreto y preciso, y un sentido laxo o amplio que es propio de las metáforas. Repito, las palabras pueden tener un sentido estricto, concreto, un sentido preciso o un sentido laxo, amplio, que tiene que ver con las metáforas. Quiero partir de un ejemplo muy sencillo. Vamos a aplicarlo con la palabra pan. La palabra pan, en el sentido estricto, hace alusión a un alimento que se prepara con harina, con levadura y otros ingredientes que lo venden en las panaderías. En sentido estricto se refiere a esto la palabra pan. Pero en sentido laxo, amplio, la palabra pan hace referencia o alusión a todos los alimentos que se requieren en un hogar, en una familia, para que sus integrantes tengan una alimentación balanceada, una buena nutrición. Ahora bien, apliquemos esta distinción a la palabra hijo para que podamos esclarecer un poco lo que estamos diciendo. Entonces, como enseña Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, lo dice de manera muy especial. Un hijo es aquel ser que recibe y participa de la naturaleza de quien es su padre. Repito, según Santo Tomás de Aquino, un hijo es aquel que recibe y participa de la naturaleza de quien es su padre. Es así como el hijo del león es un león o el hijo del caracol es un caracol. Aquí la idea clave es participación de la misma naturaleza, participar de la misma naturaleza. Entonces, en el sentido amplio, puede llamarse hijo aquello que tiene su origen o que tiene parecido a otro ser. Repito, en el sentido amplio puede llamarse hijo a aquello que tiene su origen o su parecido en otro ser. Es así como un escritor puede decir: he dado a luz un nuevo libro, he dado a luz una nueva obra. ¿Por qué? Porque esa obra tiene su origen en él y tiene parecidos de él, en el sentido que en esa obra va a estar impregnado su estilo literario, su forma de comunicar, de narrar, de expresar una historia. Entonces tiene un origen en el escritor y un parecido a él. O también en el sentido amplio, el autor del libro puede decir que ese libro lo quiere como a un hijo. Esto es el sentido amplio. Pero tal hijo no tiene ese libro la misma naturaleza del autor. Ahora bien, si pensamos en este sentido amplio, puede decirse entonces que todos los seres humanos somos hijos de Dios en el sentido amplio. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios y Él es nuestro creador. Ese es el sentido amplio. Y ahí no hay ningún problema. Pero en el sentido amplio no somos hijos de Dios en cuanto a que no estamos reproduciendo su naturaleza y las características de la forma de ser de Dios. Tendríamos entonces que hablar del sentido estricto. Repito, en el sentido amplio todos somos hijos de Dios porque tenemos su imagen y semejanza y hemos sido creados por Él. Pero en este sentido amplio no tenemos su misma naturaleza, sus mismas cualidades, sus mismas características o forma de ser. Es ahí donde el sentido estricto nos dice entonces que no todos somos hijos de Dios. Es decir, en el sentido estricto entonces solo llegamos a ser hijos de Dios por la participación del Espíritu Santo, y esto es propio de la fe.
Y esta fe es la fe de los sacramentos que empieza por el bautismo. Entonces, en el sentido estricto, no todos somos hijos de Dios. En el sentido amplio, sí. En el sentido estricto, solo somos hijos de Dios aquellos que a través del Espíritu Santo participamos de la naturaleza de Dios a través de la fe por medio de los sacramentos, principalmente el bautismo. Es decir, en el sentido estricto puede llamarse hijo de Dios aquellas personas que son bautizadas y que viven y participan de la comunión plena de la iglesia. Es decir, en el sentido estricto, somos hijos de Dios aquellos que nos hicimos bautizar y vivimos plenamente el bautismo. Aquellos que conocimos el Evangelio, que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y vivimos conforme a los principios del Evangelio. Ahí sí participamos de la naturaleza divina, participamos de la naturaleza del Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. Aquellas personas que van a la Eucaristía y viven la Eucaristía. En ese sentido, entonces, somos hijos de Dios desde la óptica estricta. Entonces, desde allí podemos decir que todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios o vivimos como hijos de Dios. Entonces, cuando Dios se hizo hombre en Cristo Jesús, nuestra dignidad de hijos de Dios se hizo más profunda, más estrecha, más entrañable. A través de Jesús nos hicimos hijos en el Hijo amado, puesto que por medio de Él podemos tomar posesión de todas las promesas. Todas las riquezas a las que Jesús accede, también nos permitió acceder por su sacrificio en la cruz. Es decir, Jesús nos abrió puertas y ventanas del reino de los cielos para que tú y yo tomemos posesión de todas las riquezas que Dios Padre nos quiere dar. Y es que dice el Salmo 110 en el versículo 2, eres príncipe desde el día de tu nacimiento. O sea que los hombres somos príncipes, las mujeres son princesas. Usted y yo estamos llamados a vivir como verdaderos príncipes y princesas de Dios. ¿Y cómo vive un príncipe? ¿Cómo vive una princesa? Vive bien, vive pleno, vive lleno de la alegría que le imprime su Padre. Entonces, en esta analogía que estoy haciendo, nosotros, los hijos del Rey, somos herederos del reino y llamados a reinar, a establecer el reinado de Cristo en nosotros, el reinado de la paz y del amor. No podemos vivir como habitantes de calles, empobrecidos. No podemos vivir en pobreza espiritual, emocional, mental, afectiva, familiar, física y hasta económica. Dios quiere enriquecernos, quiere darnos prosperidad, pero la primera prosperidad es la prosperidad espiritual, y de la mano de la prosperidad espiritual viene la prosperidad emocional, mental, familiar, en todas las áreas del ser. Hace algunos años, quizás ya varias décadas, hubo una novela muy famosa a nivel de Latinoamérica, una producción mexicana en la cual se presentaba a una mujer muy pobre en un pequeño pueblo a orillas del mar, y entonces esta mujer era demasiado humilde, muy pobre, iba de puerta en puerta pidiendo ayudas económicas. Entonces de repente todo cambia en la novela y esta mujer deja de ser la pobretona del pueblo y de repente se ve súper bien vestida, muy elegante, con joyas, muy bien vestida, hermosa, con un cabello radiante, toda una princesa. El cambio en la novela se da debido a que esta mujer descubre quién es su verdadero padre. Su padre era el gobernador, un hombre muy adinerado, era el gobernador de este lugar, de este estado, un hombre muy adinerado y con mucha capacidad económica. Cuando ella descubre quién es su verdadero padre, deja de ser la pobre del pueblo
a ser una de las damas más hermosas y más reconocidas de aquel lugar. Es lo mismo que queremos aplicar con este mensaje y esta reflexión. Cuando tú y yo descubrimos, y no solamente descubrimos, sino que a través del Espíritu Santo tomamos posesión de nuestra condición de hijos de Dios, dejamos de vivir en una cantidad de pobrezas interiores, en una cantidad de falencias y de situaciones de precariedad, y aprendemos a vivir como verdaderos príncipes, como verdaderas princesas. Cristo en alguna ocasión dijo: yo vine para que ustedes tuvieran alegría y esa alegría llegara a la plenitud. Juan 15:11 también dijo: yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Entonces, en esa línea y en esa perspectiva, quiero que a partir de este momento hablemos de las características de un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo son las características que debe tener un verdadero y auténtico hijo de Dios? No una criatura, sino un hijo de Dios. Esa es la diferencia, en que el hijo es aquel que aprende a vivir con la dignidad y en la naturaleza del Padre. Bien, o a reproducir las características que Dios quiere que tengamos de Él. Número 1, entonces, un hijo de Dios debe tener apertura a Dios y al Espíritu. Debe tener apertura al Hijo de Dios y al Espíritu Santo. Entonces Jesús no vino solamente a liberarnos del pecado, sino que vino a enseñarnos cómo tomar esta filiación de hijos de Dios, cómo ser hijos de Dios. Y es que tenemos que aprender, mirando a Jesús, a vivir como verdaderos hijos de Dios. Si alguien quiere vivir como hijo de Dios, mire la vida de Jesús. Por eso el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, nos dice: pero a todos los que le recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. Miren qué lindo. Este Evangelio dice que la palabra estaba con Dios desde el principio, que la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y que todos los que la recibieron, los que recibieron la palabra, les dio poder de hacerse hijos de Dios. O sea, a los que recibimos a Jesús de Nazaret y lo declaramos como nuestro Señor y Salvador, a los que lo declaramos el centro de nuestra existencia, o lo hacemos el centro de nuestra existencia, a los que reconocemos a Jesús como el primero y el más importante, y en la escala de valores de nuestra vida le damos el primer puesto, a esos Jesús nos da el poder de ser hijos de Dios por medio de su Santo Espíritu. Entonces, en ese sentido, podemos clamar a Dios con todo el amor y decir: Abba, Padre, como un niño que dice: papacito, papá mío, papá mío. El Espíritu Santo nos hace clamar: Abba, Padre. Y es que solamente bajo el influjo, bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, tú y yo podemos aprender a obedecer a Dios Padre para poder ser hijos amados. Y es que este tema de la obediencia es fundamental. Aquel que obedece es hijo de Dios. Aquel que obedece al Padre se hace hijo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas, nos dice hermosamente: porque ya no eres esclavo, sino hijo. Y esta expresión a mí me fascina: ya no eres esclavo, sino hijo. O sea, que el que obedece se hace hijo de Dios. Y el tema de la obediencia no es fácil. Hay momentos en la vida en que no podemos entender qué es lo que Dios quiere, en que se nos hace supremamente difícil comprender la acción de Dios, porque es que la acción de Dios rompe la lógica humana, y en muchas ocasiones Dios no nos concede lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Y entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero, lo más importante es el querer de Dios. Dios no nos concede muchas veces nuestros caprichos. A veces nos obstinamos tercamente en algo y Dios quizás nos tiene algo mejor. Cuando Dios no te concede algo es porque no es el momento, porque nos tiene algo mejor.
o porque definitivamente no es su voluntad. Entonces, en ese sentido nos toca obedecer aunque duela. La carta a los Hebreos dice que Jesús, con lágrimas y ruegos, sufriendo, aprendió a obedecer. Entonces, si el Hijo de Dios sufriendo aprendió a obedecer, no porque fuera desobediente, sino porque asimilar el plan de Dios en su vida no fue fácil, y de hecho en Getsemaní lo manifestó cuando le pidió al Padre que si era posible apartara de él ese cáliz, estaba sufriendo. Entonces, en la vida cristiana, si queremos ser hijos de Dios, la obediencia es fundamental. Y en este proceso de fe, de discipulado, no tenemos que entender siempre el accionar de Dios. Estamos llamados a obedecer más que a entender. Por eso, en lugar de entender, decían los santos, hay que obedecer. Repito, en lugar de entender, hay que obedecer. A veces no entendemos ni el qué, ni el por qué, ni el para qué, ni el cómo, ni el por dónde, pero solamente nos queda obedecer. Segundo, para ser hijos de Dios debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14. Literalmente dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Repito, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquí Pablo nos está hablando de la diferencia entre los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios y el resto de la humanidad. Aquí nos está diciendo, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. El resto de humanidad, entonces, tendríamos que preguntarnos, no. O sea, que solamente los que son cristianos y claman el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, el resto de humanidad, no, no lo es. Aclaremos un poquito el concepto. La Iglesia lo ha dejado muy claro desde el Concilio Vaticano II, hablándonos de las semillas del Verbo, que es un concepto teológico ampliamente conocido en el mundo católico, donde se nos indica que hay personas que, aunque no confiesan nuestra propia fe, aunque no tienen a Jesús ni hablan de Jesús, hay personas de otras culturas, de otras religiones que practican el amor, que hacen el bien, que edifican la humanidad, que tienen unos conceptos muy lindos de bondad en sus corazones, de misericordia, de caridad, de justicia, que son principios o valores universales. Hay personas que sin conocer a Jesús viven como Jesús. Esas son las famosas semillas del Verbo que están esparcidas en hombres de todas las culturas y de todas las religiones. Entonces hay personas que viven indirectamente la experiencia de Cristo. Hay personas que viven de forma indirecta la experiencia del Espíritu Santo. Entonces alguien se preguntará si estas personas entonces viven indirectamente y se pueden salvar porque hay salvación para ellos, porque hay salvación fuera de la iglesia. Entonces, ¿para qué las evangelizamos? Y la respuesta de la iglesia es muy sabia. A estas personas las evangelizamos para hacer explícita esa experiencia implícita. Hay personas, repito, que sin conocer a Jesús ni al Espíritu Santo viven como Jesús y se dejan guiar por el Espíritu Santo. Viven una experiencia implícita y les hablamos de Dios, les hablamos de Jesús, del Espíritu Santo para hacer explícita esa experiencia que ellos viven. Entonces, volviendo al concepto, esta cita bíblica donde Pablo dice que los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios, existimos las personas que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que lo conocemos y que reconocemos a Jesús y a su Santo Espíritu. Pero también hay personas que no han tenido esa oportunidad y viven conforme al querer de Dios. Y esto es muy lindo, la forma en cómo Dios obra de muchas maneras y de muchos modos, dice la carta a los Hebreos. Entonces, en este sentido, cuando el ser humano está desprovisto de la gracia del Espíritu Santo y no tiene la influencia del Santo Espíritu de Dios de forma directa o indirecta, entonces sí puede tener otras influencias. Y ahí es donde dice Juan 8:44, dijo Jesús, ustedes son de vuestro padre el diablo y las obras de él ustedes quieren hacer. Entonces aquí existe una realidad muy profunda. Cuando soy hijo de Dios, practico las obras de Dios porque me dejo guiar por el Espíritu Santo. Cuando soy hijo del diablo, me desboco en el pecado, me afianzo y cojo raíces profundas en el pecado, y entonces Satanás, que es el padre de la mentira, mantiene mi vida esclavizada.
Entonces, el ser hijo de Dios no se define con palabras, se define con hechos. A mí me fascina ese evangelio de estos días del Adviento cuando le preguntan a Jesús, los discípulos de Juan. Jesús manda a sus discípulos que le pregunten a Jesús si Él es el Mesías. Y Jesús se define de una manera impresionante. Le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos quedan sanos, los muertos resucitan y a todos se les anuncia el reino de los cielos. Esa respuesta de Jesús es maravillosa porque mandó a dar testimonio. Vayan, hablen de lo que están viendo y oyendo. O sea, Jesús no se definió con palabras teóricas, sino con hechos. ¡Qué cosa tan linda! Usted y yo definimos que somos hijos de Dios con hechos, con nuestra manera de vivir, no con mucha carreta, no con mucho discurso, no con mucha vana palabrería, porque recuerden que las palabras mueven, pero el testimonio arrastra definitivamente. Entonces, los que no reciben el Espíritu Santo ni se dejan guiar por Él, no son hijos de Dios. Por eso pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para ser sus hijos. Recuerdo aquella anécdota que nos narraba un misionero que en España se fue a un lugar natural a hacer un recorrido ecológico. Y en este lugar natural, selvático, en este bosque, se adentró mucho en la selva, ya estaba cayendo la tarde, se perdió e infortunadamente pues se oscureció y no alcanzó a llegar al lugar porque estaba perdido, a la población o a la aldea cercana. En medio de su angustia y muy desesperado, él pudo observar por allá en el horizonte, a muchos kilómetros, una luz como de una casa. Entonces él dijo: aquí lo único que yo puedo hacer es seguir esa luz. Entonces se subía en árboles altos que pudiera ver hacia dónde estaba la luz, y durante toda la noche, más de 10 horas, caminó siguiendo la luz hasta que llegó a una pequeña casa donde habían personas, y así pudo salir de ese bosque y de esa oscuridad en la que estaba, porque siguió una pequeña luz. De la misma manera, tú y yo vamos a salir de las oscuridades existenciales del pecado y todo aquello que nos impide vivir como hijos de Dios si seguimos la luz del Espíritu Santo, si nos dejamos guiar por Él. 3. Un hijo de Dios hace la voluntad de su Padre. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículo 35, nos dice que Jesús, con una claridad meridional, dijo: porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre. Esto quiere decir entonces que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que obedecen la voluntad de su Padre, porque entonces al obedecer la voluntad del Padre eterno, estamos siguiendo su naturaleza, estamos participando de la naturaleza de Él, de las cualidades y de esos atributos de Dios en nosotros. Los hijos de Dios entonces tenemos naturaleza de Dios y andaremos conforme a su voluntad para poder ser hijos de Dios. Y recordemos que acá lo más importante es la voluntad de Dios. Aquí no es el que más ore, el que más se sepa la Biblia de memoria, el que más conocimientos teóricos tenga del cristianismo. Esto es del que haga la voluntad de Dios y punto. Recuerdo una anécdota de un monasterio por allá en la época del medioevo, donde el director espiritual veía que en sus monjes habían pues muy buenas cualidades, pero había uno en el que Dios, a través del cual Dios hacía unos milagros impresionantes, sobrenaturales. Dios lo usaba de manera muy prodigiosa, muy portentosa. Entonces el director espiritual pues fue y le dijo al monjecito, lo entrevistó: ven, yo quiero saber cuál es el secreto por el cual Dios te usa de forma tan extraordinaria, pues que a través de ti se dan los milagros más sobrenaturales que han ocurrido en este lugar. Y yo te he seguido de forma silenciosa y he analizado tu itinerario de vida diaria, y yo no veo que te madrugues a orar más que todos, ni que ayunes más que los demás, ni que te mortifiques, ni eres el que más lee la Biblia, ni nada de esas cosas. ¿Cuál es el secreto? Él le dijo a su director: señor director, cuando usted me habla de ayunos, mortificaciones, oraciones, pues me da pena con todas esas cosas, porque la verdad es cierto, yo no soy el que más oro, yo no soy el que más se mortifica, ni el que más ayuna, ni el que más lee la Sagrada Escritura.
Pero hay una cosa, señor director, en la que yo sí me esfuerzo con toda mi alma y mi corazón, y es en hacer la voluntad de Dios. Lo poquito que oro cada día le ruego, y todos los días, a todas horas, en todo momento, esté haciendo lo que esté haciendo, siempre le estoy diciendo: Dios, tu voluntad, Dios, tu voluntad, Dios, tu voluntad, que yo no haga otra cosa que no sea tu voluntad. Y ese era el secreto de la vida sobrenatural, de signos, señales, prodigios y todo aquello con lo que Dios lo respaldaba. Entonces, no se trata de que usted y yo pretendamos, a punta de oración y de sacrificios y de penitencias, obligar a Dios que nos cumpla nuestra voluntad. Es al contrario, a punta de oración, sacrificios, penitencias y todo lo demás, que le pidamos a Dios que nos conceda la gracia de hacer su santa y perfecta voluntad. Número 4. Para ser hijos de Dios, entonces, el tema de la transformación de la mente es importantísima. En Filipenses 2:16, el apóstol San Pablo nos invita a tener la mente de Cristo. Y esto es muy, muy profundo, porque entonces el mismo Pablo nos dirá en Romanos 12:2, cita famosísima que trabajamos todos los que estamos en un proceso de discipulado y de fe. Todos trabajamos esta cita donde Pablo dice: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y es que los pensamientos son actos en potencia. Los pensamientos definitivamente son actos en potencia. Cuando yo sostengo un pensamiento y lo sostengo y lo sostengo y lo sostengo y sigo alimentando ese pensamiento, engorda un sentimiento, va robusteciendo un sentimiento, y los sentimientos robustecidos o alimentados por un pensamiento van produciendo afectos, los afectos producen movimientos, los movimientos se convierten en acciones. Cambia tu manera de pensar. Definitivamente el campo de batalla del cristiano es la mente. Y por eso pues la máxima famosa y reconocida de Santa Teresa, que es la loca de la casa, que la mente es la loca de la casa. Pero yo pienso que esa frasecita, si bien es cierto que Santa Teresa tenía razón, la verdad es que esa frase también se ha convertido en justificación para muchos cristianos. La verdad es que sí, la mente es muy dispersa, pero la mente se puede educar, la mente se puede rehabilitar, la mente se puede disciplinar, la mente se puede ordenar. Claro que sí, por eso Pablo dice en 2 Corintios 10:5, sometemos todo pensamiento de rebeldía a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros queremos vivir como hijos de Dios verdaderamente, hay que cambiar la manera de pensar, y esa mente se transforma por el poder del Espíritu Santo en oración profunda, larga, extendida. Por eso los evangelios nos dicen que Jesús se pasaba noches enteras orando, que se madrugaba muy temprano cuando todavía estaba oscuro a orar. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en todos esos tiempos? Empoderándose, envalentonándose con la fuerza del Espíritu Santo para que su mente no se habituara a los criterios del mundo presente. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros en el gimnasio de la oración, estar reseteando constantemente, reiniciando esta mente que recibe tanta información. Estamos en una cultura muy sobreinformada, tenemos acceso a toda la información del mundo con solo hacer un clic en un ordenador, en un celular. Podemos tener acceso a través de los buscadores de las redes y de los medios magnéticos, toda la información del mundo. Estamos en una sociedad sobreinformada, pero no formada. A esta mente le entra mucha información, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que esta mente esté formada por el Santo Espíritu de Dios, una mente educada, una mente dirigida, porque los pensamientos determinan profundamente nuestra manera de vivir. Tendríamos que aprender a silenciar esa voz interior negativa. A mí me ha ayudado mucho en mi trabajo con la mente y con los pensamientos aquel texto bíblico donde se nos dice que Jesús fue a hacer un exorcismo, a expulsar un demonio. La persona que estaba posesa empieza a lanzar unas voces en su contra y Jesús le dice: cállate y sal. Le dice con autoridad: cállate y sal.
Algún día, escuchando este evangelio en misa, yo dije, Dios, esta era la frase que yo necesitaba. Y a partir de ese momento aprendí a decirle a esa voz interior mía, negativa, de temor, de miedo, de resentimiento, de orgullo, de rivalidad, de envidia, qué sé yo. Todos tenemos voces interiores que no son pensamientos inspirados por el Espíritu Santo. Aprendí, cada que los detecto, inmediatamente le digo, cállate y sal en el nombre de Jesús. Cállate y sal. Entonces debemos aprender a silenciar esa voz interior negativa, esos miedos, que todo está muy costoso, que la irrealidad política del mundo, de Colombia, que el COVID se está reactivando, que la situación de inseguridad, que los miedos a que ciertos síntomas que estamos teniendo en el cuerpo son enfermedades graves, qué sé yo, una cantidad de voces interiores que a nuestros hijos les va a pasar esto o lo otro, una cantidad de voces interiores que tenemos que aprender a silenciar y a decirle en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, cállate y sal, que yo soy hijo de Dios. Cállate y sal porque soy hijo de Dios, absolutamente hijo de Dios, y escucho la voz de mi Padre. Por eso el Evangelio según San Juan, Jesús dijo en Juan 10:4, mis ovejas escuchan mi voz, y la voz que tú y yo tenemos que escuchar es la de Dios. Si somos hijos de Dios, ovejitas de Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso Isaías 54 dice hermosamente el profeta, Señor, mañana tras mañana me abres el oído, me abres. Tendríamos que pedir al Señor que nos sane de la sordera espiritual, decirle, Señor, que mis oídos oigan. Que mis oídos oigan, valga la redundancia, porque a veces tenemos oídos y no oímos. Que mis oídos te oigan, Éfeta, ábrete, tócame, Señor, para poder escucharte. Y escuchando la voz de Dios, cambiamos nuestra manera de pensar, silenciamos esas voces internas, apagamos esas flechas incendiarias o estratagemas que Satanás lanza a nuestra mente, porque él no es omnisciente, no puede entrar en la mente humana, pero sí manda los dardos de los pensamientos negativos. Ser hijo de Dios implica una transformación mental. Quinto, no solamente la mente, debemos tener los mismos pensamientos de Cristo Jesús. Dice Filipenses 2:1 al 11 hermosamente, y quiero leerlo de forma textual. Dice, así pues, dice el apóstol Pablo, os conjuro en virtud de Cristo, si ustedes tienen amor y comunión en el Espíritu, si tienen amor entrañable hacia mí, por favor les pido que me llenen de alegría, teniendo los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, que tengan un mismo amor, unos mismos sentimientos, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismos, buscando cada cual no su propio interés, sino el interés de los demás. Tengan entre ustedes entonces los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no consideró codiciable su condición divina, sino que se rebajó a la condición de hombre, y como hombre se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó por encima de todo nombre, y ante él se debe doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Esto es impresionante, esto es hermosísimo. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Que lo llenemos, que lo colmemos de alegría teniendo los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que no hagamos nada por rivalidad, ni por vanagloria, ni por interés, sino que en todo momento tengamos los mismos intereses de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, se humilló, se rebajó. Miren la actitud de humildad de Jesús tan linda. Renunció a su condición de Dios para hacerse hombre, ya eso es bajarse mucho. Y como hombre se humilló. Humildad. Se dejó maltratar, crucificar una cruz por amor a ti y por amor a mí. Y es que el tema de la humildad es muy importante. Es que una característica fundamental de un hijo de Dios es la humildad. Cuenta una historia
que en alguna ocasión existió un santo que era muy humilde, pero era el hombre más humilde del planeta Tierra. Entonces los santos, los ángeles en el cielo se reunieron, hicieron una junta con Dios y le dijeron: Dios, Padre Celestial, queremos pedirte algo muy, muy importante. Y es que le concedas a ese santo que es el más humilde del planeta Tierra. Queremos que le concedas un don de hacer milagros sobrenaturales, un don bien grande, porque es que ciertamente se lo merece. Dios, que conocía al santico, les dijo a los ángeles: no me insistan con esa petición, que este santico es muy humilde y a él no le va a interesar hacer milagros de ese tipo tan grandes y tan enormes, tan sorprendentes y prodigiosos. Esos signos, señales y prodigios tan notorios a él no le interesan. Pero los ángeles insistieron tercamente: Señor, sí, concédaselo, por favor. Le rogaron tanto que le dijeron a Dios: bueno, si ustedes quieren, vayan y háganle ese regalo, pero yo estoy seguro, dijo Dios, que él no va a aceptar. Se fueron donde el santico, se le aparecieron y le dijeron: mira, es que Dios te concedió el don de hacer los milagros sobrenaturales grandes y portentosos como nadie se imagina. Queremos entregarte ese don. Y el santico: no, yo no quiero ese don, a mí no me interesa, no quiero. Insistieron obsesivamente los ángeles con mucha terquedad, tanto le insistieron que a lo último el santico accedió y les dijo: listo, yo acepto ese don, pero con una condición. Los ángeles inmediatamente: listo, ¿cuál? Dinos cuál condición. Los ángeles le dijeron, el santo le dijo a los ángeles: acepto ese don con la siguiente condición, de que cuando se produzcan los milagros yo no me dé cuenta, nunca lo sepa. Y cuenta la historia que por donde pasaba este santico se sanaban los enfermos de las enfermedades más graves y terribles, resucitaban los muertos, ocurrían todo tipo de signos, señales, prodigios, conversiones, exorcismos, todo ocurría de forma milagrosa y sobrenatural, pero el santico nunca se dio cuenta. Es que un hijo de Dios es humilde. Es que un hijo de Dios, por amor al Padre, se despoja, renuncia, se entrega. Y entonces, cuando nosotros practicamos estas 5 características que acabo de enunciar para ser hijos de Dios, entonces nos concede el mismo Jesús de Nazaret lo que dice Juan 3:5, que Jesús le anunció a Nicodemo. Le dijo hermosamente: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, ocurre un nuevo nacimiento a través del agua y del Espíritu, es decir, el bautismo. En el bautismo el agua simboliza la muerte, en que nos sumergimos en la muerte de Cristo, y el Espíritu es la vida de Dios que nos vivifica y nos hace hijos del Padre. Por eso ese nuevo nacimiento lo menciona San Pablo en 2 Corintios 5:17, que habla que aquel que está unido a Cristo Jesús es una nueva criatura, o sea que nos hacemos nuevos hijos de Dios, hijos amados en el Hijo amado, con la fuerza y el Espíritu, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos y 1000 bendiciones.